Esto es varios órdenes de magnitud más difícil que cualquier otra cosa que tenemos. Y esto es en un país que es 4 veces más grande que Irak. En otras palabras, no hay una solución militar terrestre para esto. 10.000 ataques con misiles no han puesto a Irán de rodillas después de 4 semanas de guerra. Pero estamos en una posición ahora mismo donde, como yo lo veo, no hay forma de ganar. De hecho, me preocupa más que Estados Unidos use un arma nuclear táctica que Israel lo haga. Y te voy a decir por qué. Bueno, a todos, es un honor darle la bienvenida de nuevo al estudio al coronel Danny Davis. Ahora, Danny es el anfitrión de su propio canal de YouTube llamado Daniel Davis Deep Dive. Es uno de los creadores de contenido geopolítico en YouTube que más rápido está creciendo en este ámbito. Coronel, bienvenido de nuevo al programa. Siempre es un placer estar aquí, Sash. Gracias por invitarme de nuevo. Para nuestros espectadores que tal vez sea la primera vez que te ven, sé que expusiste mucha desinformación durante la guerra de Afganistán y te hiciste famoso por eso. Mi primera pregunta para ti es, ¿estamos viendo que sucede lo mismo ahora en Irán? ¿El público está siendo engañado sobre cómo va realmente esta guerra? 100%, hombre. Es incluso peor de lo que era cuando, ya sabes, revelé mucho de eso en 2012 sobre la guerra en Afganistán. Y no tienes que ir más atrás. Solo mira al secretario de guerra, Pete Hegseth, anteayer, en la reunión del gabinete, donde dijo, sí, escuchen, tenemos supremacía aérea. Nuestros A-10 solo andan por ahí haciendo lo que queremos. Hemos destruido todo esto. El presidente Trump dice que están prácticamente derrotados. Y literalmente no hay nada de verdad en eso. De hecho, lo que ves, y puedes ver la evidencia física de esto, no es difícil de entender. No es solo cuestión de que uno diga una cosa y otro diga otra. Lo que el presidente y el secretario de guerra han dicho es incompatible con lo que se observa en el terreno. Si hubiéramos tenido éxito y si hubiéramos destruido su fuerza aérea, etc., entonces podríamos hacer lo que quisiéramos con Irán. Y si el presidente Trump tenía razón al decir que están prácticamente derrotados, entonces ¿por qué estamos negociando o al menos intentando hacerlo como él afirma que estamos haciendo? Al mismo tiempo, los iraníes están diciendo, no, no lo estamos. El presidente Trump dijo, les di, o ellos me dieron este gran regalo, que más tarde dijo que eran varios tanqueros llenos de gas y petróleo, etc. Irán dice, no, no lo hicimos, no te dimos nada. ¿De qué estás hablando? Y luego siguen insistiendo y dicen, pero bueno, no vamos a negociar nada a menos que estés dispuesto a aceptar nuestras condiciones aquí. Y eso es reparaciones por el daño que has causado, garantías de seguridad y una retirada de Medio Oriente, de tus bases militares. De lo contrario, dicen, vamos a seguir adelante y vamos a mantener el control del estrecho de Hormuz, donde, como todos saben ahora, estoy seguro de que es así. El 20% del gas mundial, el petróleo, pasa por ahí todos los días, incluso porcentajes más altos en algunas categorías de gas natural. Cosas como materias primas para fertilizantes, helio y varias otras cosas que se necesitan literalmente en todo el mundo para muchas cosas. Y especialmente Asia, algunos de estos otros países requieren que el 90% de sus productos petroleros provengan de Medio Oriente y pasen por el estrecho de Hormuz. Así que necesitan desesperadamente que liberen todo eso. Nosotros también necesitamos eso desesperadamente, porque nuestra propia economía está empezando a tambalearse de verdad debido al precio del petróleo, ya sea WTI o Brent. Quiero decir, estas cosas ahora ya rondan o superan los $100 por barril y todo indica que seguirán subiendo. Así que si no abrimos eso muy rápido, va a ser un gran problema. Pero ahora, SARS, este es uno de los mayores fracasos que hemos tenido. Porque mentimos incesantemente en 2025 y afirmamos que estábamos recurriendo a la diplomacia, pero en realidad estábamos preparando ataques militares en la guerra de 12 días y luego lo hicimos de nuevo. Esta vez, cuando, después de la tercera ronda de negociaciones, la parte iraní estaba dispuesta a ceder en cosas bastante importantes, lo que debería haber eliminado la posibilidad de guerra. Luego los atacamos de nuevo y su ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araki, justo ayer dijo, sí, no vamos a caer en esa otra vez, así que no vamos a negociar con ustedes hasta que podamos obtener algún tipo de garantía de que no van a regresar y atacarnos de nuevo. Y por cierto, ni siquiera puede que nunca volvamos a abrir el estrecho de Hormuz como antes, donde era simplemente laissez-faire.
Ahora podríamos básicamente poner una caseta de peaje ahí y vamos a controlarlo de ahora en adelante. Así que básicamente están diciendo que toda la dinámica en Medio Oriente ha cambiado permanentemente. Y entonces hay quienes en Estados Unidos dicen, está bien, no podemos permitir eso porque nosotros tenemos que tomar las decisiones. Entonces, ¿qué tal si 10.000 ataques con misiles no han puesto a Irán de rodillas después de 4 semanas de guerra? Ahora, tal vez necesitamos entrar por tierra y tomar algún terreno clave, como la isla Karg o la isla Kashum, o tal vez incluso intentar tomar físicamente algo de este nuevo material nuclear dentro de Irán. Tal vez hacemos algo así. Tal vez eso lo obligue a actuar. Y puedo explicar todas las razones por las que eso sería un desastre total. Todo lo que lograría sería que muchos soldados estadounidenses, marines y miembros de la Fuerza Aérea o del Ejército murieran. No lograría nada aquí y empeoraría profundamente la situación. Pero estamos en una posición ahora mismo en la que, como yo lo veo, no hay forma de ganar. Y la pregunta será, ¿cuánto daño vamos a sufrir antes de que finalmente salgamos de esto? Sí, absolutamente. Creo que eso es exactamente lo que estamos viendo. Y ya sabes, solo para quienes nos están viendo, creo que estamos en un punto ahora, Dani, donde cualquier cosa que venga de la Casa Blanca, creo que casi tienes que considerarla como información falsa o al menos ser muy, muy escéptico al respecto. Porque como dijiste, Pete Hex está diciendo, mira, hemos dominado, hemos atacado muchos objetivos, ya controlamos el área, todo está bien. Todo está perfecto, pero el estrecho de Hormuz sigue cerrado, Israel sigue recibiendo un montón de misiles, las bases militares de Estados Unidos siguen siendo atacadas. Entonces, si lo tienes bajo control, ¿cómo están pasando todas estas cosas? Y creo que la pregunta más simple, he tenido algunas personas, ya sabes, que me escriben en Twitter y algunos comentarios diciendo, ya sabes, no, que Estados Unidos está dominando en este momento. Y mi respuesta es, ¿el estrecho de Hormuz está abierto? Eso es lo único que importa ahora mismo. ¿Está abierto? Si no lo está, entonces Estados Unidos no ha logrado esos objetivos. Bueno, y viste al presidente Trump, y de hecho lo mostré en nuestro programa. Mostramos esto en nuestro programa ayer. Cuando ves las declaraciones que hizo en la primera ronda de esto, el 28 de febrero, dijo, mira, he dicho varias cosas. Los objetivos son la destrucción de sus misiles, la destrucción de su marina, la eliminación de sus grupos aliados como actores y, por supuesto, que no haya armas nucleares. Y tenemos que destruir todo esto, lo cual es algo extraño en sí mismo, porque supuestamente lo habíamos destruido el año anterior. Pero aún así, eso fue lo que dijo. Y sin embargo, en su reunión de gabinete hace 2 días, mientras decía que básicamente hemos eliminado todo lo de ellos, básicamente, he logrado todos mis objetivos. Y estamos cerca de tener esto resuelto, incluyendo los drones y los misiles de largo alcance. Mientras hablaba, había un reporte en vivo de Fox News desde Tel Aviv que decía, ya sabes, podías escuchar las sirenas sonando de fondo, y dijo que estaban en medio de recibir la 10ª ronda de ataques de ese día, lo cual contradice de manera dramática y radical las palabras que salían de su boca en ese momento. Y por supuesto, el lado iraní ha mantenido un ritmo sostenido de ataques desde aproximadamente el 5 o 6 de marzo, siguen atacando a Israel, siguen atacando a algunos de los países del CCG, incluso siguen atacando algunas de nuestras bases y el estrecho sigue cerrado. Así que, diga lo que diga, mientras sigan teniendo la capacidad de seguir atacando objetivos, y por cierto, la Marina definitivamente no ha sido destruida a pesar de lo que se afirma. Muchos grandes buques de superficie han sido destruidos, no hay duda de eso, pero la mayor parte de su marina cambió hace años principalmente a estas pequeñas lanchas rápidas, que son difíciles de localizar y llevan mucho poder de fuego con misiles antibuque a bordo. Tienen una flota de submarinos que, por cierto, ni siquiera ha sido tocada. Tienen barcos de superficie no tripulados, como algunos que se usaron en la guerra entre Rusia y Ucrania. Esos casi ni se han utilizado, y donde se han usado han tenido éxito. Y luego, por supuesto, tienen toda esta variedad de diferentes misiles. Así que todo lo que tienen sigue operativo en este momento. Y a pesar de cuántas personas han sido asesinadas del lado ucraniano, y hace un par de días fue el comandante naval, son reemplazados, como siempre sucede en tiempos de guerra, y seguirán adelante. Y el siguiente toma el puesto y no hay ningún cambio en la política del país. Así que prácticamente no hay verdad en lo que nos están diciendo oficialmente desde Washington en este momento.
Quiero decir, eso realmente es preocupante como ciudadanos estadounidenses. Obviamente, nos gustaría confiar en nuestro gobierno, nos gustaría confiar en nuestros medios de comunicación. Pero claro, por eso tú y yo hemos iniciado canales de YouTube para que realmente podamos presentar esa verdad y hacer entrevistas de calidad como esta, donde estamos observando los hechos y viendo lo que sucede en el terreno. Acabo de ver un tuit aquí de la carta de Kobayashi. Hasta esta mañana, la inteligencia de Estados Unidos ha determinado que solo el 33% del arsenal de misiles de Irán ha sido destruido, mientras la guerra con Irán se acerca a su primer mes, según Reuters. El detalle incluye que una evaluación de inteligencia muestra que Irán todavía tiene un inventario significativo de misiles y que fuentes dicen que la evaluación de inteligencia de Estados Unidos era similar respecto a la capacidad de drones de Irán. Entonces, de nuevo, o sea, ya sabes, escuchamos una cosa del presidente y de la Casa Blanca. Creo que estamos en un punto ahora donde, ya sabes, el equipo de Trump solo está tratando de improvisar y solo están tratando de idear lo que puedan. Hablamos sobre el estrecho de Hormuz. Estoy seguro de que viste ese clip donde Donald Trump dijo, ya sabes, el estrecho lo voy a controlar yo. De hecho, el Ayatolá y yo lo vamos a controlar juntos. Irán va a poder controlar la Guerra Azul. Va a ser controlado conjuntamente. Tal vez yo. Tal vez yo. Yo y el Ayatolá. Sea quien sea el ayatolá. Tienes que empezar a pensar en la capacidad mental de Trump aquí. O sea, ¿realmente ya perdió la razón, Dani? Tengo serias preocupaciones sobre eso, de verdad, de verdad. Hablé con alguien justo ayer por la mañana que tiene conocimiento sobre el funcionamiento interno de la administración y dice que hay un problema adicional. Además de eso, el presidente Trump ahora solo se rodea de quienes le dicen lo que quiere escuchar y literalmente impide que cualquiera más se le acerque. Y lo mismo hacen algunos de los que controlan el acceso. Así que cualquiera que traiga noticias que él no quiere escuchar, ni siquiera tiene permitido entrar. Quizá también hayas visto en los últimos días estos reportes de que él recibe un resumen de 2 minutos en video de los últimos 2 días, de las últimas 48 horas de destrucción, lo que sea. Y eso es todo lo que ve. Ahora, él recibe otros informes, y eso me lo confirmó alguien que tiene conocimiento interno. Sí recibe otros reportes de inteligencia, pero la pregunta es, ¿qué es lo que retiene? Y cuando solo está rodeado de personas que le dan buenas noticias y solo ve un video en la televisión de todo lo que estamos atacando, y es cierto, estamos atacando una cantidad tremenda de cosas. Se han atacado 10.000 objetivos dentro de Irán, así que se ha causado todo tipo de daños. Pero mira, si piensas que el daño superficial se traduce en resultados estratégicos y que de alguna manera eso va a desgastar, que eso vaya a quebrar la voluntad del régimen iraní de seguir adelante, no tiene fundamento. Pero si no estás escuchando eso, entonces podrías empezar a creer algunas de las cosas que te están diciendo. Y creo que eso es un problema tan grande como quizá si sus capacidades mentales están funcionando correctamente, sobre lo cual también tengo algunas dudas. Sí, absolutamente. Estaba haciendo otra entrevista con Sean Ryan, quien vive en China. Es un experto increíble en China y él estaba hablando sobre la diferencia aquí. Y una cosa que dijo que se me quedó grabada es que él dijo, en realidad no creo que Donald Trump sea un mentiroso. Creo que en realidad él genuinamente cree las cosas que está diciendo, lo cual en realidad es mucho más peligroso porque si está tan delirante sobre lo que está pasando, entonces esto es realmente un desastre para todo el mundo. Sabemos que tenemos 1,000 paracaidistas en camino. Hemos escuchado algo sobre que 5,000 marines también están en camino. De hecho, he escuchado informes de que estamos viendo una operación mucho más grande, hasta detalles de quizá 50,000 o 100,000 soldados preparando una invasión importante. Quiero que lo analices, eres un veterano, tienes experiencia en esto. Háblame de la logística de esto. O sea, ¿esto siquiera es posible? Esa es mi primera pregunta. ¿Es siquiera posible poner tropas en tierra? Sí, o sea, es posible hacerlo. La pregunta es, ¿qué van a lograr? Y lo voy a analizar desde un par de perspectivas diferentes. Primero que nada, en 1991, yo fui parte de la fuerza de invasión en la Operación Tormenta del Desierto. Así que yo formaba parte de una unidad blindada. La segunda caballería de Estados Unidos, la segunda ACR, como le llamaban. Y nos desplegamos desde Alemania, donde estábamos ubicados, hacia Arabia Saudita, y luego fuimos a entrenar a los desiertos del oeste de Arabia Saudita. Y luego atacamos Irak y liberamos Kuwait y todo eso. Así que vi de primera mano exactamente lo que se necesita para mover una fuerza de ese tamaño. Ese fue el 7º cuerpo que salió de Alemania. Todo un cuerpo de ejército. Cientos de miles de tropas en total.
Creo que al final fueron entre 500.000 y 600.000 cuando se sumaron los aliados. Era una fuerza enorme, pero vi logísticamente cómo tenías que moverla. Tenías que conseguir los barcos de transporte. Les llaman roros. ¿Cuánto tiempo les tomaba navegar y transitar por la zona? La seguridad que se requería para todo eso. Luego, la descarga en los puertos. Nuestro puerto, en particular, fue Al-Jabal, en Arabia Saudita. Luego los sacamos de los puertos, los preparamos y configuramos, etc. Y después nos movimos al desierto para prepararnos y entrenar, etc. Todos estábamos entrenando en Alemania, incluso antes de irnos, porque sabíamos que era posible. Y luego pasamos a las operaciones. Así que eso tomó desde agosto hasta febrero. Desde agosto de 1990 hasta febrero, para que todo ese proceso estuviera listo antes de que estuviéramos preparados para iniciar la ofensiva a finales de febrero de 1991. Ahora, se necesitan muchos recursos para reunir una fuerza lo suficientemente grande como para hacer algo en tierra. Y eso fue en Irak. Y en 2003, durante la guerra de Estados Unidos, yo estaba trabajando en el Pentágono. Así que fui parte del grupo que ayudó a movilizar y conseguir todos estos recursos necesarios. Así que lo he visto desde todos los ángulos que puedas imaginar. Hacer algo siquiera parecido a eso en Irán en este momento sería órdenes de magnitud más difícil que lo que fue en ese entonces. Y eso ya era bastante difícil por sí solo, porque ahora ya no tenemos todas las zonas amigas. De hecho, Irak, que sería el punto de tránsito más lógico para donde reunirías fuerzas y luego entrarías a Irán. Eso puede que no esté disponible para nosotros, porque parte del Parlamento iraquí acaba de autorizar a una parte de sus fuerzas de seguridad chiitas para, cito, defenderse contra los estadounidenses que han matado a algunos de sus miembros en las PMF. Así es como las llaman. Es parte de sus chiitas, es parte de la seguridad de su país. No es como los grupos de milicias iraníes que operan ahí, es parte de su seguridad. Así que ahora están diciendo que podríamos unirnos a esto contra Estados Unidos y podríamos negarles esa oportunidad. Así que, quién sabe si siquiera podremos entrar ahí. Porque una cosa es que algunas naciones probablemente lo harían, como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Así que eso significa que podrías organizar algo ahí. Pero entonces, ¿cómo vas a trasladar a las tropas si no tienes a Irak o Turquía, por ejemplo, que creo que usamos en Tormenta del Desierto? No estarían disponibles en la Operación Libertad iraquí por razones políticas. Dudo que estén disponibles tampoco. Entonces la pregunta es, ¿desde dónde podrías siquiera entrar si Irak es hostil? Entonces, casi lo único que te queda ahora son inserciones aéreas desde Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos, suponiendo que den permiso. Y eso significa helicópteros. Eso significa helicópteros Chinook, los convertiplanos B-22 y los Black Hawk y tal vez un par de otros tipos de transportes. Pero en resumen, esos son lentos, son fácilmente atacados. Y podrías perder un montón de ellos al entrar, no importa qué, ya sea una fuerza pequeña como la que aparentemente se está discutiendo ahora en la isla Karg y en la curva de la herradura del estrecho de Hormuz, etc. Es una operación de muy alto riesgo, y eso es con un grupo pequeño. Y luego tienes el asunto de que supuestamente vienen más tropas. 10.000 más, según Associated Press, hace 2 días, fueron alertadas para ir. Si vienen más, ¿quién puede decirlo? ¿Pero a dónde irían? Hay tantas dificultades logísticas y luego dificultades para desplegar tropas. Y luego hay un nivel más. Una vez que lo que logres pasar, lo que no sea derribado en el camino, ahora tienes que abrirte paso luchando en tierra, ya sea en Karg, en la isla Kushim o en cualquier otro objetivo que sea. ¿Cómo sostienes eso? Esa es la gran pregunta. Porque para los helicópteros que van a desplegar a la fuerza de inserción, luego todas las demás misiones de apoyo, agua, comida, combustible, municiones, reabastecimiento, evacuación médica saliendo. Para quien resulte herido, tienes que poder sacarlo de regreso a un hospital. Ciertamente, no puedes tener un hospital en la zona de aterrizaje, la LZ. Así que tienes que poder sacarlos. Bueno, eso significa que cada helicóptero de evacuación médica que entra estará en riesgo de ser derribado y cada helicóptero que salga estará en riesgo de ser derribado. ¿Ves lo que te estoy diciendo aquí? Esto es muchísimo más difícil que cualquier otra cosa que tenemos. Y esto es en un país que es 4 veces más grande que Irak. Y el terreno defensivo es montañoso, como lo peor de lo que atravesé en mis 2 despliegues en Afganistán, especialmente en el área alrededor de la frontera entre Pakistán e Irán o la frontera de Afganistán. Lo vi, lo presencié de primera mano.
Y eso es lo que es consistente en todo el oeste de Irak, Irán, si quisiéramos intentar entrar ahí. En otras palabras, no hay una solución militar terrestre para esto, pero parece que vamos a intentar demostrarlo sobre el terreno. Entonces tengo otra pregunta. Cuando hablas de que los helicópteros entran, ¿cómo lo hacen? De hecho, están aterrizando estos helicópteros, así que tienen que volar. Estás diciendo, por ejemplo, que podrían venir desde los Emiratos Árabes Unidos. Entonces están volando a través del estrecho de Hormuz y luego van a tocar tierra y después nuestras tropas van a bajar de estos helicópteros. ¿Entendí bien? Básicamente, pueden llegar y apenas tocar el suelo con los patines, y los muchachos saltan de inmediato por la parte trasera. Y luego el helicóptero simplemente se eleva de nuevo y se va. Así que no está en tierra más que unos minutos. Correcto. O sea, eso me parece una misión suicida. No me lo puedo imaginar. Y aquí hay algo interesante que aprendí. Estaba entrevistando al profesor Mirandi de la Universidad de Teherán. Y él dijo, una cosa que tienes que entender sobre el estrecho de Hormuz es que está cerrado en este momento, pero no está cerrado físicamente, ¿sabes? No es como si hubiera soldados ahí defendiendo las costas. No es como si tuvieran una enorme flota naval. Él dijo que están siendo controlados por lanzadores de misiles que a veces están a cientos, si no es que a 200 kilómetros de distancia. Correcto. Así que no es, ya sabes, solo quiero aclarar eso para nuestra audiencia, porque no es como si Irán hubiera fortificado el estrecho de Hormuz y tuvieras esta increíble presencia militar ahí. Esencialmente permanece abierto en el sentido de que no hay mucha gente ahí, pero cualquiera que intente pasar le van a disparar un misil y van a destruir ese barco. Yo simplemente ni siquiera veo cómo podrías hacer eso. Quiero decir, si vas a intentar, digamos que 1000 hombres van a llegar en estos helicópteros, es un viaje largo a través del estrecho. Creo que son 24 millas para cruzar el estrecho, ¿verdad? Entonces quiero decir, eso es bastante tiempo en el aire para estos helicópteros y luego vas a intentar aterrizar en la isla Karg. Solo puedo imaginar que estos tipos serían completamente atacados por misiles iraníes y otros ataques. ¿Eso no pasaría? ¿Correcto? Por supuesto que sí. Por eso mismo estoy gritando que no deberían intentar esto, porque es posible que la fuerza de invasión sea destruida en su mayoría antes de siquiera llegar. Y, ya sabes, estás hablando de helicópteros cayendo en medio del estrecho. Quiero decir, es bastante difícil que alguno de ellos sobreviva, mucho menos que alguien pueda llegar y tratar de rescatarlos. Y luego, una vez que lleguen ahí abajo, porque probablemente algunos sí llegarían, porque casi seguro lo que verías es que no es como si fueran a volar helicópteros ahí sin cobertura. Todos estos aviones que ahora mismo han estado bombardeando y disparando a objetivos por todo Irán, definitivamente serían dirigidos todos hacia aquí. Y probablemente esto estaría precedido por, ya sabes, una campaña aérea similar a la que hicimos en Tormenta del Desierto, donde primero fueron y atacaron todos los objetivos en la superficie que estaban en su área para ablandarlos, etc. Luego recibirías apoyo aéreo cercano de otros A-10 y helicópteros Apache, algo que les daría cobertura. Así que habría muchos intentos de hacer ese tipo de cosas. Pero como señalas correctamente, el mayor riesgo es que gran parte del fuego contra esos helicópteros no vendría de las baterías costeras como tal. Estoy seguro de que algunas sí lo harán, pero podría venir de docenas, decenas o incluso cientos de millas de distancia, de otros lugares que podrían llegar y atacar muchos de esos objetivos. Así que es casi una tarea militar imposible de lograr. Ahora, imaginemos que Estados Unidos tiene éxito y despliega tropas sobre el terreno. Háblanos de la logística de eso. Lo mencionaste brevemente. Me gustaría profundizar en, ya sabes, cómo funciona lo de las comidas, el agua, un lugar para dormir, cosas así. ¿Cómo es la vida diaria en ese sentido? O sea, porque estás en medio del desierto, ¿verdad? No hay realmente infraestructura alrededor. O sea, básicamente tienes que llevar tus propios suministros. Cuando se despliegan allá, llevan cierta cantidad de comidas con ellos. ¿Y cómo funciona eso? O sea, la logística. Entonces sí, y esto sería similar a cómo los marines desembarcaron en algunas de las islas durante la campaña de salto de isla en la Segunda Guerra Mundial, cuando los marines de Estados Unidos se iban acercando eventualmente a Iwo Jima y a otras ciudades. Guadalcanal creo que es un muy buen ejemplo porque ahí insertamos a muchos marines. Y entonces tenían la munición, la comida y el agua, ya sabes, que se suponía que les iba a durar. Quiero decir que eran 24 o 36 horas, algo así. Pero realmente era muy difícil llevarles el reabastecimiento, así que muchos de los marines empezaron a sufrir de agotamiento y falta de agua. ¿Sabes? Simplemente no podían hacerlo porque era difícil pasar por ahí debido al fuego enemigo, así que había japoneses en la isla, así como habría iraníes en la isla también. Y luego, por supuesto, en ese momento, la artillería era la más grande que tenían.
Ahora también tenemos artillería, drones y misiles. Además de todo eso, de lo que tendríamos que preocuparnos, algo de lo que esos marines no tenían que preocuparse. Así que aquí habría un fuego devastador. Y el problema es que, sí, vas a venir con el agua que tengas, ya sea de los paracaidistas de la 82 o de los marines. Que una vez que se te acabe, si no puedes conseguir una línea clara de reabastecimiento, podrías quedarte sin agua tanto como podrías quedar atrapado por el fuego enemigo si no logras que llegue ahí. Sí, eso es. Y luego, por supuesto, digamos que estás ahí, ya sabes, como dijiste, tal vez tengan suficiente comida para, digamos, 48 horas. ¿Cómo los reabasteces? ¿Cómo les llevas más agua? ¿Cómo les das los suministros que necesitan? Y luego, cualquiera que sea la operación que intenten llevar a cabo, ¿cómo los sacas de ahí? Ahora tienes que subirte en los mismos helicópteros e intentar ese mismo viaje de 24 millas a través del estrecho, suponiendo que tengamos los aviones militares para respaldar a esos muchachos. Quiero decir, parece casi una pesadilla logística. Y me alegra que lo hayas mencionado, que nos estabas mostrando que entrenaste desde agosto hasta febrero, ¿verdad? Sabes, o sea, estamos hablando de un periodo de 6 meses para que pudieras movilizarte. Ahora, obviamente, muchos más soldados. Estás hablando de 500,000 soldados con todos ahí. Así que es una fuerza muy grande. Simplemente no parece logísticamente posible. Para mí no parece que sea posible en absoluto. Exacto. Y porque necesitas tanto apoyo aéreo como transporte aéreo, ya sabes, C-17, C-330, C-5. También necesitas muchos de estos barcos Roro, etc. Quiero decir, se necesita una enorme capacidad logística de transporte aéreo y marítimo para llevar una fuerza de invasión hasta allá. Y tienes que tener una fuerza de ese tamaño. Cuando participé en la tormenta del desierto ahí, teníamos un ejército de 750,000. El ejército está alrededor de, creo, 450, 475, algo así, por ahí. Fluctúa, pero es como 300,000 efectivos. Y por supuesto, tenemos requerimientos en todo el mundo, así que literalmente están, ya sabes, por los 4 rincones del mundo. Tendrían que reagruparse en algún lugar o bien ser dirigidos desde sus diferentes ubicaciones hacia ahí, lo cual, por supuesto, requiere logística, más barcos, más aviones, transporte, etcétera, que en este momento todos estamos usando para mover municiones. Pero ahora vas a tener que detener eso porque es un asunto de suma cero. Si esos transportes se quitan de llevar, ya sabes, suministros y todo eso para misiles de defensa aérea, misiles de poder aéreo que teníamos, otra logística para la guerra aérea y la guerra naval. Ahora tienes que redirigirlos a tierra. Y eso significa que te va a faltar lo demás porque no tenemos suficiente para hacer todo. Y por supuesto, si hicieras algo así, básicamente estarías diciendo que todos los otros requerimientos globales que tenemos alrededor del mundo serán sacrificados por esto, porque ahora no tendremos esta capacidad de proyección de poder en ningún lado. Y todo estará, ya sabes, concentrado en esta sola área, poniendo en riesgo todo en Europa, todo en nuestro hemisferio y todo en Asia-Pacífico. Así que hay consecuencias reales incluso por solo intentar hacerlo. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Dani, sabes, dado tu tremendo historial y experiencia militar, tienes un conocimiento muy profundo de esto. Lo has visto de primera mano en estas operaciones militares en las que estuviste involucrado antes. Pero cuando lo ves ahora, llevamos un mes de esta conquista y no estamos ni cerca del final, a pesar de lo que Trump quiera decir, lo que quiera afirmar. Pero ¿cuál es la mayor idea errónea que tienen los responsables políticos de Estados Unidos sobre las capacidades militares de Irán en este momento? La mayor idea errónea, en mi opinión, es que creemos que el pueblo iraní puede ser sometido a base de bombardeos. Pensamos que si asesinamos a suficientes líderes y si destruimos suficientes cosas en la superficie, ellos van a capitular. Y eso es una grave tergiversación de cómo actúa cualquier pueblo. Y tenemos muchos ejemplos solo en el último siglo. Mira a Gran Bretaña en la batalla de Inglaterra, cuando los nazis intentaron someterlos bombardeando Londres y, ya sabes, destruyendo todo desde el aire y con sus ataques al país, especialmente en Londres. Todo lo que eso hizo fue que la determinación de los británicos se fortaleciera aún más para deshacerse de los nazis. Después estaban los japoneses. Nosotros intentamos bombardear sus ciudades con bombas incendiarias. Hicimos lo mismo con Alemania. Nos estábamos acercando a eso. Ellos nunca se rindieron. Solo la bomba nuclear hizo que los japoneses se rindieran. Pero de no ser por eso, ellos habrían seguido pagando ese precio sin importar cuántas ciudades destruyéramos.
Los alemanes, de la misma manera, nunca se rindieron, incluso hasta que finalmente la ciudad capital fue tomada. Y hubo una convergencia del Ejército Rojo y los ejércitos aliados. Ellos nunca se rindieron. Así que, sin importar cuántas cosas, como los famosos bombardeos incendiarios de Düsseldorf, ellos no se rindieron por eso. Tienes el caso de la Franja de Gaza, este pequeño pedazo de territorio aquí donde Israel bombardeó todo, durante como 2 años seguidos, y ellos nunca se rindieron. Y nunca fueron derrotados, ni siquiera Hamás fue derrotado. Los hutíes no fueron derrotados por Arabia Saudita, ni por Israel, ni por nosotros en el Mar Rojo. Y hasta el día de hoy siguen siendo una fuerza viable. Hezbollah, todos fueron asesinados. El líder, Hassan Nasrallah, todos los generales, toda la gente. Ya sabes, estas bombas de buscapersonas, etcétera, tanto daño, y aún así siguieron siendo viables, y ahora están combatiendo de nuevo. ¿Por qué alguien piensa que si toda esa operación, y puedes agregar a los ucranianos en eso, con todo el fuego que han recibido de Rusia, hasta el día de hoy, todavía no se han rendido, y siguen resistiendo, aunque están muy por debajo en la dinámica de poder entre esos dos? ¿Por qué Irán se va a rendir después de 4 semanas? O sea, eso era, o unos días era lo que esperaban, era irracional. O sea, no entiende las relaciones humanas, mucho menos las de Irán específicamente. Y puedes ver cómo se comportaron en la guerra Irán-Irak, que nosotros apoyamos junto con Irak contra Irán durante 8 años. Y nunca se rindieron, aunque perdieron a cientos de miles de hombres, sus ciudades fueron bombardeadas y sus líderes ejecutados. Así que tenemos experiencia gráfica del propio lado iraní. Y aún así ignoramos todo eso. Así que creo que ese es el principal fracaso estratégico de toda esta operación hasta ahora. Esa es en realidad una respuesta fascinante porque acabas de mencionar la historia de tantas guerras diferentes. Y creo que señalaste que, ya sabes, en ninguna de ellas la fuerza atacante fue bombardeada hasta rendirse, ¿verdad? Porque tiene sentido. Vas a defender tu territorio, ¿no? Si estamos en una guerra, no me voy a rendir así nada más. O sea, tengo que luchar por lo que quiero. Y bueno, ciertamente vemos eso por parte de los iraníes. Quiero mencionar a Israel aquí porque creo que al inicio de esta guerra hubo mucha especulación de que obviamente Estados Unidos fue a la guerra en nombre de Israel. Y creo que estamos empezando a ver un poco de tensión en la relación entre Estados Unidos e Israel. Creo que Donald Trump en ocasiones ha tenido muchas dificultades para controlar a Benjamín Netanyahu. Lo hemos visto con la guerra en Gaza, donde, ya sabes, Trump ha dicho, por favor, no quiero que hagas esto. Netanyahu al día siguiente dice, bueno, adivina qué. Seguimos adelante y lo hicimos porque queríamos hacerlo. ¿Cómo ves esa relación entre Estados Unidos e Israel en este momento y cómo afecta a esta guerra? Bueno, quiero decir, no tienes que buscar más allá de la reciente renuncia de Joe Kent al puesto número 2 en la oficina del director de Inteligencia Nacional. Él citó específicamente esa razón como la causa por la que ya no podía, en conciencia, hacer su trabajo, porque, dijo, era evidente desde adentro que los israelíes y muchos medios occidentales estadounidenses complacientes presionaron a la administración de Trump, al propio presidente, para hacer cosas que evidentemente no estaban en el interés de Estados Unidos. Y solo puedo coincidir, desde mis observaciones externas, con lo que él veía desde adentro, que no había ninguna necesidad de que Estados Unidos se involucrara en esto. No había nada que ganar en absoluto. De hecho, creo que la guerra de 12 días de 2025 fue una violación de la ley estadounidense, la Constitución de los Estados Unidos y el derecho internacional, y no debería haber ocurrido, pero sucedió. Y afirmamos que eso resultó en la destrucción de muchas de las instalaciones nucleares, lo que significaba que ahora prácticamente no hay posibilidad, al menos a corto plazo, de que pudieran iniciar un programa de armas nucleares, cosa que nunca tuvieron, al menos no desde 2003. Así que la justificación en ese momento no existía porque no iban a desarrollar un arma nuclear. Pero aún así lo hiciste entonces. Así que eso daba aún más razones para no hacerlo ahora, porque lo único que supuestamente nos importaba era que ellos no desarrollaran un arma nuclear. Y esta tontería que han presentado Lindsey Graham, Jack Keane y hasta Witkoff, de que estaban a 2 semanas de tener material para fabricar bombas, era una mentira. Simplemente, categóricamente, era una mentira. Eso se expuso durante el testimonio, creo, la semana pasada en el Senado y la Cámara de Representantes, por la directora Gabbard, quien fue presionada en un momento particular por el senador Ossoff y dijo, ¿hubo instalaciones nucleares destruidas en 2025? Sí.
¿Habían hecho algún esfuerzo, según la evaluación de inteligencia, para reactivarlo y reconstruirlo? No. Por lo tanto, es una imposibilidad física que haya existido una amenaza inminente, como afirmó la Casa Blanca, relacionada con material nuclear. Y por alguna razón, ella no lo decía en voz alta, aunque sí lo puso en un testimonio escrito, pero ese hecho quedó expuesto ahí. Así que incluso desde la administración están hablando de cómo no había justificación para que nosotros hubiéramos entrado ahí. Entonces el único que queda es Israel, porque ellos nos han estado suplicando que vayamos y luchemos contra Irán desde hace mucho tiempo. Como tal vez recuerdes, de hecho el presidente Biden estuvo bajo mucha presión implacable de parte de Israel, y se dio de muchas maneras, especialmente con el pueblo palestino en la Franja de Gaza, hizo la vista gorda en Cisjordania e incluso en algunas de las otras cosas que Israel estaba haciendo en Siria y en Líbano. Pero él no quiso llegar tan lejos, así que intentaron que entrara en Irán. No lo hizo, pero finalmente llegó Trump y pudieron empujarlo a cruzar esa línea. O sea, está bastante claro. Y para mí es definitivo. Realmente no hay ninguna duda al respecto. Sí, no, ese es un análisis fascinante y por eso te tenemos en el programa, Dani, para que nos expliques esto. Tengo una última pregunta para ti y es una pregunta seria porque a principios de esta semana estaba debatiendo con una ex embajadora de Estados Unidos en Dinamarca, Marsha Sands, y teníamos puntos de vista muy diferentes sobre la guerra. Y ella dijo que en una guerra nunca se descarta ninguna opción. Y básicamente ella indicó el uso potencial de una ojiva nuclear como una opción que ciertamente quiere mantener sobre la mesa. La confronté en ese punto. Le dije, no puedo creer que siquiera digas eso. Creo que es totalmente irresponsable. Y simplemente me preocupa toda la humanidad, ¿sabes? Si siquiera estamos contemplando ese tipo de opción aquí. ¿Qué tan preocupado estás de que Israel llegue potencialmente a un punto donde vean que esta guerra está fuera de control? Ven que Irán no puede ser contenido. ¿Y te preocupa el posible uso de una ojiva nuclear en este conflicto? Mira, déjame abordar ese primer punto que ella mencionó. Primero que nada, eso es un completo y absoluto disparate, decir que nunca debes descartar nada. Por supuesto que hay cosas que sí debes descartar. ¿Por qué, en el nombre de Dios, querrías poner sobre la mesa algo que te haría daño a ti y a tus propios intereses? Porque lo perderías todo si sigues ese camino. Eso debería decirte que si algo, incluso en un tema nuclear, es necesario contemplarlo, eso te indica que tus objetivos deberían cambiar. O no deberías ir a la guerra porque eso solo puede perjudicarnos, porque no puedes hacer eso en un vacío. Siempre habrá consecuencias. Así que yo simplemente descartaría eso desde el principio. Es absurdo. No sé de dónde salió esa idea. Pero luego, sobre el fondo de lo que preguntas, en realidad me preocupa más que Estados Unidos use un arma nuclear táctica que Israel lo haga. Y te diré por qué. Porque Irán es muy consciente de los riesgos que eso implica. Saben que nunca les ha cabido duda de que Israel podría, en algún momento, usar un arma nuclear. Así que creo que simplemente no hay manera de que alguna vez entreguen voluntariamente el control del estrecho de Hormuz. Pero creo que si ven que Estados Unidos puede retirarse o dejar de disparar, creo que tienen toda la motivación para dejar de atacar a Israel porque no quieren ponerlos en esa posición. Así que pueden decir, está bien, los dejaremos en paz. Tenemos el control del estrecho de Hormuz. Ustedes dejan de atacarnos. Podemos vivir con eso. Quieren reparaciones. Quieren que salgamos del territorio. Esas son cosas con las que se puede negociar, pero el control del estrecho y la ausencia de combates creo que serían suficientes para satisfacerlos. Lo que me preocupa es que si entramos e intentamos esto, hacemos algo en el terreno, tenga un resultado catastrófico. Como he descrito, es probable si lo intentamos. Y luego, en lugar de reconocer lo inútil que fue eso, hacemos algo peor, redoblamos esfuerzos y volvemos a entrar. Y luego el presidente Trump será, y te prometo que habrá quienes planteen este argumento en su círculo cercano. ¿Sabes? El presidente de Estados Unidos en 1945 se enfrentó a lo mismo. Los informes muestran que si usamos esa estrategia de saltar de isla en isla y luego empezamos a entrar en la isla de Japón, podríamos sufrir 1 millón de bajas para finalmente tomarla porque son feroces y seguirán luchando. Los iraníes también lo harán. La única manera en que podemos entrar es intentar hacerlo por esas montañas y sería una masacre.
Perderíamos cientos de miles de soldados muertos si intentáramos eso, pero lo que podemos hacer en su lugar es que ellos todavía no tienen armas nucleares. Así que podemos usar un arma nuclear, igual que lo hicimos en Japón, con la misma lógica, hasta que se rindan, igual que lo hicieron los japoneses. Puedes ver que esa es una línea de razonamiento demasiado tentadora. Y cuando tienes armas nucleares, puedes decir, sí, por eso las tenemos. Entonces supongo que entiendes lo que digo. Creo que es una locura. Es absurdo porque no toma en cuenta lo que pasaría después. Pero cuando se enfrenta a la opción de rendirse ante lo inevitable, que es una derrota militar total, o escalar convencionalmente y perder a cientos de miles de personas, lo cual no creo que él sobreviviría políticamente, es decir, le iniciarían un juicio político incluso por su propio partido. No creo que siquiera llegaría al final de su mandato si llegara a eso, Correcto. o que escale hasta convertirse en un desastre donde él no tenga contrapesos ni límites. Así que supuestamente hay algunos contrapesos, pero también supuestamente había contrapesos para entrar en una guerra sin autorización del Congreso, y eso ya no existe. El uso del poder militar, la ley de poderes de guerra de 1973, todo eso ya no existe. Así que no tengo ninguna confianza en que existan contrapesos para el uso o liberación de armas nucleares. Así que eso me preocupa más que Israel. Esa es una perspectiva realmente buena y fascinante. Bueno, Dani, hemos llegado al final de nuestro tiempo aquí y solo quiero agradecerte por ser un verdadero patriota, por hablar con sinceridad y por tu incansable trabajo. Tú y tu equipo hacen un gran trabajo en YouTube. Soy un gran admirador de tu canal y es un honor sentarme a platicar contigo. Para todos pueden encontrarlo como Danny Davis Deep Dive. Daniel Davis. Daniel Davis Deep Dive. Sabes, un gran canal de YouTube, síganlo, vamos a poner los enlaces en la descripción de abajo para que también puedan acceder fácilmente. Dani, muchas gracias por todo lo que haces. Siempre es un placer, Cyrus. Gracias por invitarme. Por supuesto. Bueno, a todos, gracias por llegar a este punto del video. Asegúrense de hacer clic en esos enlaces de abajo. Realmente espero verlos a todos en nuestra próxima entrevista pronto.